Todo empezó cuando mi hermana mayor nos invitó a mí y a mi madre a pasar unos días en su casa de verano, junto con ella y sus hijos pequeños. Me sentía muy emocionada por esas vacaciones, sin saber que no sería la misma después de eso. La casa de verano de mi hermana es grande y está en un pequeño pueblo. El día que llegamos a esa casa y entré por primera vez, yo sentí un ambiente muy extraño, como una energía rara. Jamás había sentido algo así, pues yo no soy para nada sensible a esas cosas, pero amaba todo lo que tenía que ver con las cosas paranormales, por lo que esa sensación me llamó la atención. Saludamos a mi hermana y sobrinos con mucha emoción, pero no sé, ellos no tenían la misma emoción o entusiasmo. Mi hermana y sobrinos tenían una mirada extraña, como sin brillo, ni hablar de su comportamiento. Era muy torpe, como si no fueran humanos y estuvieran tratando de serlo. Más tarde, mientras comíamos, veía cómo mi hermana comía de manera extraña. Ni siquiera podía sostener bien los cubiertos, y mis sobrinitos comían con las manos. Pero eso no era tan raro, pues eran solo niños. No obstante, mi mamá y yo nos mirábamos desconcertadas, pero seguimos como si nada. Entonces, luego mi hermana nos hizo a mi mamá y a mí un comentario que me inquietó un poco, pues nos comentó que las luces de un pasillo que nos conducía hacia nuestras habitaciones siempre se prendían y apagaban. Cambiaba cada 30 segundos exactamente, pero nos dijo que aunque no tenía una explicación, eso sucedía y que no teníamos por qué temer. Mi mamá por su parte le dijo que tenía que fijarse bien en la instalación de la electricidad, pero mi hermana aclaró que eso ya lo había visto con los electricistas, y ambos llegaron a la conclusión de que no había nada malo en la instalación, por lo que decidieron dejarlo así, sin buscar más respuestas. Aunque mi hermana restó importancia al asunto, algo dentro de mí seguía intrigada por esa extraña actividad en el pasillo. Cuando pasamos por ese pasillo para llegar a nuestra habitación y dejar nuestras cosas, yo sentí una vibración inexplicable, y mi mamá también la sintió. Esa misma noche, al estar en la habitación, mi mamá y yo discutíamos sobre el extraño comportamiento de mi hermana y sobrinos, pues eso nos había preocupado. Y luego, con la puerta entreabierta, veíamos como aquella luz se prendía por 30 segundos y luego se apagaba por 30 segundos también. Volteaba a ver a mi madre y ella a mí. Me dijo, «Qué raro eso». Le contesté, «Lo sé, ma», por lo que simplemente me levanté a cerrar la puerta, pero al estar cerca de ese pasillo, volví a sentir una energía muy negativa. Simplemente cerré la puerta y regresé a la cama, y tratamos de dormir. Entonces me quedé dormida. Sin embargo, a mitad de la noche desperté, y cuando abrí los ojos me di cuenta que la puerta de la habitación estaba abierta. Estaba segura que la había cerrado. Volteé hacia la cama de mi mamá y ella seguía durmiendo. Luego veía cómo aquella luz se prendía. De pronto, cuando el pasillo estaba oscuro, vi cómo algo se asomó y se quedó ahí por 30 segundos. Después desapareció cuando el pasillo volvió a iluminarse, y así sucesivamente. Algo se asomaba en la oscuridad y desaparecía con la luz. Yo me asusté mucho que no quise levantarme a cerrar la puerta. Tampoco quise despertar a mi mamá para no asustarla, así que solo me cubrí con la frazada, pero algo se sentía muy raro aún. El miedo me invadió. No sé cuánto tiempo pasó que logré quedarme dormida. Cuando volví a abrir los ojos, ya era de mañana y me di cuenta que mi mamá no estaba en su cama. Me inquietaba tener que pasar por ese pasillo sola, pero sabía que mi temor era irracional, porque si hubiera habido algo malo ahí, mis sobrinas y hermana ya lo habrían notado. La luz estaba prendida cuando abrí la puerta, así que esperé a que se volviera a apagar, para que luego se volviera a prender y tener esos 30 segundos con luz para pasar lo más rápido posible. Y es que lo que había visto en la noche anterior me dio mucho que pensar. Entonces la luz se prendió y era mi oportunidad para pasar. Corrí, pero entre más corría, más alejada me sentía de las escaleras. Contaba hasta el número 30, parecía que no avanzaba, me sentía como en cámara lenta. Entonces llegué al número 30 y la luz se apagaba,
Parecía que algo no me quería dejar ir. Y después sentí una presencia que no puedo explicar. Además de eso, en la oscuridad observaba cómo algo extraño se acercaba a mí, una criatura que parecía no tener brazos y que caminaba de una manera perturbadora. Apenas si la podía ver, pero oía sus movimientos. Sentía que jamás iba a ver la luz otra vez, pues esos 30 segundos pasaron muy lento para mí. Justo cuando esa criatura estaba a un paso de mí, la luz se prendió. Uno de mis sobrinitos estaba parado en las escaleras, mirándome de manera rara, como si fuera una estatua. Luego reaccionó, se acercó a mí, me tomó de la mano y me dijo: «Ya vamos a desayunar, tía». Aún en shock, bajé con él, y al llegar a la cocina, mi hermana estaba preparando el desayuno. Un desayuno bastante extraño, a mi parecer. Pero bueno, mi mamá no estaba. Le pregunté a mi hermana: «¿Dónde está mamá?». A lo que ella me contestó: «¿No estaba contigo?». Ella no ha bajado para nada. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Tenía que estar en la casa, pues jamás hubiera salido sin avisar. Además, no conocíamos el lugar. Le expliqué a mi hermana que ella no estaba en la habitación conmigo, pues cuando desperté, ella ya no estaba y su cama ya estaba hecha. Me dijo que seguramente estaba en el baño. Le gritamos, pero nunca respondió. Pasaban los minutos y la preocupación crecía, así que la buscamos por todos los rincones de la casa, incluido aquel pasillo, pero mi hermana no parecía tan preocupada como yo, y eso fue algo que me llamó la atención. Con todo el miedo del mundo, pasé por ese lugar, porque buscar a mi madre era más importante que todo. Realmente no me importó tener que enfrentarme a lo que fuera que estuviera ahí. Me paré enfrente del pasillo y lo observé, y entre más lo observaba, más parecía un abismo sin fin. Y aunque no podía verlo, lo sentía. Sé que había algo en ese pequeño espacio de la casa, algo totalmente desconocido, pero me arriesgué. Me adentré lentamente en el oscuro pasillo, con el corazón latiendo desbocado y los pelos de mi nuca erizados. Cada paso que daba parecía hundirme más en un abismo de sombras y desconcierto. La luz no regresaba en aquel pasillo. El aire se volvió denso y pesado, dificultando mi respiración. A medida que avanzaba, una sensación de opresión me envolvía, como si algo invisible estuviera cerrando el paso. ¿Acaso me estaba volviendo loca? ¿Era un sueño? Lo que estaba experimentando parecía ser una pesadilla o una alucinación. Y luego cerraba los ojos tratando de pensar en algo lindo, pero no pude. El miedo crecía cada vez más. Caminaba y nunca hubo un tope. Le gritaba a mi mamá con todas mis fuerzas, pero al parecer era un lugar vacío, que lo único que me respondían eran los ecos de mi voz desesperada. Entonces lo supe. Aquel pasillo ya no era un simple pasillo. Tal vez era un portal a otra dimensión o realidad. Sabía que mi mamá podía estar allí también. Y algo me quedaba muy claro. Esos niños y mujer no eran ni mis sobrinos ni mi hermana. Eran unos intrusos. De pronto unos gritos desgarradores se empezaron a escuchar. Se escuchaba como gente siendo torturada. Y definitivamente, eso fue una clara señal de que me encontraba en un lugar infernal. Y podía sentir que una fuerza maligna y superior estaba ahí. No la veía, pero la sentía. Y sentí que me observaba, por lo que clamé con todas mis fuerzas que por favor me regresara a mi familia, que lo único que quería era que mi madre, hermana y sobrinos estuvieran bien. Sin embargo, a medida que exploraba el pasillo infernal, cada paso parecía llevarme más profundamente a la locura. Parecía ya no haber retorno. Fue entonces cuando un destello de esperanza surgió. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente. La luz regresó, revelando un pasillo común y corriente. Mi familia estaba allí, ilesa y aparentemente inconsciente de lo que acababa de presenciar. Abracé a mi madre, a mi hermana y a mis sobrinos, aliviada de tenerlos de vuelta. Pero mientras los abrazaba, algo en mí se sentía extraño, como si una parte de mi ser se hubiera perdido en el pasillo infernal. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, una inquietante sensación de disonancia se aferraba a mí, y es que al día siguiente
Ellos recordaban todo como un sueño. Parecía que yo era la única que sabía que eso fue real. Y con los días lo olvidaron simplemente. Con el tiempo, noté pequeñas diferencias en ellos. Su comportamiento era sutilmente distinto. Sus miradas tenían un brillo inquietante y sus sonrisas parecían forzadas. Intenté ignorar esas señales, atribuyéndolas al impacto de lo que habíamos vivido. Sin embargo, mi inquietud persistía. A medida que pasaban los días, esa sensación de no encajar se hizo más intensa. Me cuestionaba si había vuelto completamente de aquel pasillo infernal, si algo había cambiado en mí de manera irrevocable. Mientras mi familia retomaba su rutina sin problemas, yo me encontraba en una batalla interna con mi propia identidad. Aunque ahora vivíamos en aparente armonía, yo sabía que ya no era la misma. La sombra de aquel pasillo infernal se había grabado en mi alma, dejándome marcada para siempre. Y mientras mi familia sonreía y reía a mi alrededor, yo sabía que la verdadera pesadilla había encontrado refugio en mi interior. Y el pasillo jamás nos volvió a llevar a ese lugar. O quién sabe.